entra aplicamos el examen que sigue, el examen 3, el día viernes, y lo que quede pendiente de moneda extranjera lo mandaremos para su abordaje regresando de vacaciones, que justo es en la primera semana de enero. El tema 4 moneda extranjera nace a consecuencia de la época en que se empiezan a globalizar las empresas, que los mercados, que también le afecta a las empresas netamente mexicanas, que por la facilidad o por la necesidad de ampliar sus mercados, empiezan a establecerse en otras partes del mundo. Es decir, ya no solamente en nuestro país era su base de operaciones. Yo creo que deben de saber ustedes, o les han de haber platicado para el caso de Bimbo, ¿no? Bimbo es una empresa mexicana, pero de carácter transnacional. Entonces, no les digo que esté en todo el mundo, pero está en muchos lugares del mundo. Y así como Bimbo fueron siguiendo siguiendo el ejemplo de otras empresas que fueron a probar suerte en otros países del mundo, y a los contadores esto nos complicó la vida. La vida contable, sí, no es en otro sentido la complicación. Y entonces aquí en esta primera ficha le estoy poniendo una palabra a lo mejor muy rara para ustedes, que se llama transversalidad. Transversalidad entre la NIF B15 y la NIF B10. La NIF B10 se refiere a los efectos de la inflación en la información financiera. La NIF B10 estudia hasta el cuarto semestre, en el que tendrá bastante tiempo para su estudio y espero que su comprensión. Pero ya estando en el tercer semestre, como es el caso de su grupo, y cuando tenemos que abordar el tema de moneda extranjera, esta norma de moneda extranjera, la NIF B15, entonces la NIF B15 hace referencia a varios contenidos de la NIF B10. Es obvio que las normas no son hechas ni fueron hechas pensando en los salones de clase para el aprendizaje y la enseñanza, ¿no? Luego entonces quienes tenemos que resolver este problema pues somos los profes, ¿no? Decimos, pues esto no debería de ir aquí, pero pues no podemos cambiar la norma. La norma ya está hecha, ya está aprobada, y no nos queda otra cosa más que aplicarla, y en el caso de las escuelas, aprender su aplicación para que en la vida profesional pues seamos capaces de aplicarla según las necesidades de las empresas. Entonces la transversalidad más o menos significa que una norma está normando a otra norma. Entonces, por decir algo, la NIF B10 está normando a la NIF B15, pero resulta que la NIF B10 pues todavía no la estudiamos, y acaso algunos profes en contra de la 2, pues por ahí les insinuaron algo de la cuestión de la inflación y su repercusión en los registros contables. Entonces, a manera de introducción, esto es lo que significa la transversalidad. Y esta palabra transversalidad está presente en muchas normas. Quiere decir que ya la estamos aplicando, pero todavía ni la estudiamos. Entonces decía, por los profes somos los que tenemos que entrar a enfrentar este problema, tratar de resolverlo, y desde luego que en la medida de lo posible que nosotros nos podamos llevar de la mano a nuestros alumnos. Entonces la ficha 1. Ficha 2. Términos específicos de la NIF B15 es algo así como un glosario de términos del cual más adelante ustedes van a hacer un trabajo, una tarea. Ahorita, por lo pronto, ya hay algunos términos muy propios de la NIF B15, lo cual será la primera tarea de esta norma, de esta tercera evaluación, y ya está en la plataforma de Moodle. No le quise llamar glosario de términos todavía, porque hay bastantes cositas por ahí.
Pero lo que sí debemos dominar para la aplicación de la NIF 15 es lo que significa operación extranjera. Operación extranjera no es una operación de contable de carros o de abonos o de estados financieros. Operación extranjera se denomina, se le da el nombre de operación extranjera a una empresa extranjera según la NIF B15. Entonces no se descontrolen con la palabra de operación, vayan a pensar que es un registro de cálculo, ¿no? Sino que es una empresa extranjera. Y para ello pues ya tendrán la oportunidad de escribir lo que significa esta palabra, operación extranjera. Luego tenemos otra término denominado moneda de registro, y luego otro término, moneda funcional, y luego otro término denominado moneda extranjera. Moneda de registro, moneda funcional, disculpen, les puse dos veces moneda funcional, es solamente una vez. Entonces, en la conversión de este tema, en el tema moneda extranjera, para lo cual tendremos que hacer conversiones, y dado el ejemplo que nos proporciona la NIC en el apéndice, los apéndices, apéndice B, tenemos que ser capaces de manejar tres diferentes monedas. En el caso del ejemplo ilustrativo del apéndice de esta NIF B15, habla de la moneda quetzal, es el peso guatemalteco, la moneda guatemalteca. Habla de una moneda funcional, que normalmente por la moneda funcional viene a ser el dólar, pero no siempre, porque no se les olvide que los ingleses, los alemanes, los franceses tienen una moneda muy fuerte que algunas veces hasta supera al dólar. Pero en principio nosotros por esta parte de nuestra ubicación geográfica, normalmente para nosotros nuestra moneda funcional es el dólar. Y la moneda de registro, si estamos nos ubicamos en el ejemplo de la norma que supone una empresa establecida en Guatemala, la moneda de registro en Guatemala, por sus leyes, por disposición de sus leyes comerciales, es el quetzal. En México, nuestra moneda de registro, por disposición del Código de Comercio, es el peso mexicano. Pero tanto en Guatemala como en México, como en otros lugares del mundo, independientemente de que la ley diga que la contabilidad se tiene que registrar en la moneda vigente en el país, hay cosas que superan a la vigencia legal de este tipo de monedas. En pocas palabras, se llevan a cabo operaciones en dólares como si estuviéramos en Estados Unidos, ¿sí? Y, y si fuera el caso de ese tipo de operaciones, que la empresa llevara a cabo ese tipo de operaciones, a esa moneda se le llama moneda funcional. Y es el segundo tipo de moneda con el que vamos a trabajar. Entonces, me regreso. Primera moneda, moneda de registro, que es la que señala las leyes comerciales para todos los países del mundo, la moneda en la cual tienen que hacer sus registros contables. Segunda moneda, moneda funcional, la moneda que se utilizan para llevar a cabo operaciones, pues yo diría, internacionales, transnacionales, y que por cuestiones prácticas, pues es el dólar es la moneda que casi domina todo el mundo. Entonces a eso se llama moneda funcional. Nada menos, todos ustedes conocen Ciudad Universitaria, que tiene, pertenece a parte de la alcaldía Álvaro Obregón, y otra parte pertenece a la alcaldía de Coyoacán. En mi caso, yo vivo en Coyoacán desde que soy niño, y de lo que me he dado cuenta de estas operaciones en dólares, en Coyoacán hay casas muy grandes o departamentos muy grandes, muy cómodos, que son rentados en dólares.
Y estamos en México y estamos en Coyoacán y la ley dice que debemos de hacer operaciones comerciales en peso mexicano, no en dólares. Bueno, pero eso es lo que dice la ley. Y ustedes también aprendieron en los postulados básicos que hay un postulado que se refiere a la sustancia económica y que dice que la sustancia económica supera las cuestiones legales, supera las cuestiones de forma y se adapta o se aplican las cuestiones de fondo. En ese sentido, en este sentido iríamos con la moneda funcional que está repasando las cosas legales establecidas. Y luego, tenemos otro tipo de moneda que no se las puse aquí, ese es mi error, ¿no? Aquí en vez de decir moneda funcional por segunda vez, debe decir moneda de informe. Entonces ya tenemos tres tipos de moneda. Moneda de registro, moneda funcional, moneda de informe. Entonces, una empresa mexicana está establecida en Guatemala. Entonces, como está ahí en Guatemala, la contabilidad la tiene que registrar en quetzales. Esa sería la moneda de registro. Y como las operaciones ahí en Guatemala se pactan en dólares, entonces el dólar sería la moneda funcional. Pero entonces la NIF B15 también dice que debe emitir un informe, pero ¿en qué moneda? Entonces, en el supuesto de esta empresa que es mexicana, pero está en Guatemala, registra en quetzales, tiene que convertir a moneda funcional, el quetzal lo tiene que convertir a moneda funcional porque es la moneda en la que se pagan las operaciones allí en Guatemala. Son supuestos, ¿eh? Y como es una empresa mexicana, pero está ahí en Guatemala, entonces la información financiera la tiene que emitir en moneda nacional mexicana. Y entonces ahí tiene que aplicar el peso mexicano. Y así gradualmente, paso a pasito, tiene que hacer dos conversiones, así con mucha calmita, que esto yo espero que lo entiendan ahora que entremos a los ejercicios de conversión, espero sea el viernes o más tardar el lunes. Y la consecuencia de estar manejando en los tres tipos de monedas diferentes, consecuencia de ello, la culminación es que se genera algo que se llama efecto por conversión. O sea que aquí todavía no les puedo hablar que sea una ganancia o una pérdida en cambios. Es algo parecido, pero no es exactamente la ganancia o la pérdida en cambios, sino que la NIF 15 dice, tienes que, una vez que culmines, y la última diferencia que vas a determinar se va a llamar efecto por conversión. Y esto, lo que te resulte, lo tienes que presentar como un nuevo elemento del capital contable. Entonces yo les decía que cuando hablamos del capital contable, de esa parte del estado de situación financiera, yo les decía, y todavía no terminamos de estudiar esta parte del balance general que se llama capital contable. Bueno, pues ahora es el momento que les comento que ese capital contable vamos a tener que agregar una nueva cuenta que se llama efecto por conversión, consecuencia de estar manejando los tres tipos de cambio. Y luego aquí viene el problemita de la transversalidad. La NIF B15 nos habla de partidas monetarias en el balance general y de partidas no monetarias en el balance general y de entornos económicos inflacionarios o no inflacionarios. Y todo lo que les subrayé, esto está dispuesto en la NIF B10, pero yo les decía aquí, les comentaba, pues esa es la normatividad de la norma. Es decir, la NIF B15 a su vez está normada por algunos párrafos que norma la NIF B10. Entonces tenemos que irnos aquí con mucho cuidado
de entender lo que son las partidas monetarias, las no monetarias, cuándo hay entorno económico inflacionario y cuándo no lo hay, según la NIF B10, no según lo que nos digan los periódicos o en la tele o lo que nos diga internet. Entonces me voy a otra ficha. Efectos de la inflación en la información financiera. A esto se refiere la NIF B10. La NIF B10 siempre está hablando aquí de los efectos de la inflación en la información financiera. Y esto decía, esto se estudia hasta el semestre 4. Ahorita no se me asusten, ahorita nada más es una introducción, puesto que si no hacemos la introducción no vamos a saber qué estamos haciendo en la NIF B15. Y bueno, dice aquí, como parte del proceso de conversión con base en la NIF B10, efectos de la inflación, debe identificarse el tipo de entorno económico en el que opera cada operación extranjera. Bueno, operación extranjera, les decía, es una empresa. El entorno puede ser no inflacionario o inflacionario. Y sobre esta base debe hacerse el proceso de conversión. Entonces, primero comprendemos el entorno económico, inflacionario y no inflacionario. Después entendemos las partidas monetarias y las no monetarias. Y después ya estaremos teniendo conciencia del trabajo que nos pide la NIF B15. ¿Qué trabajo nos pide? Hacer el proceso de conversión. ¿Conversión de qué? De moneda de registro a moneda funcional y luego de la moneda funcional a la moneda de informe. Entonces me paso a otra ficha. Es las definiciones de NIF B10 para el entorno económico. Entonces, según la NIF B10, pueden existir dos entornos económicos. Un entorno económico inflacionario y un entorno económico no inflacionario. El inflacionario existe cuando la inflación en un periodo de 3 años, inflación acumulada en un periodo de 3 años, año 2020, año 2019, año 2018, por decir algo, nos da una resultante del 26% de inflación. Y entonces la NIF dice que ya existe un entorno económico inflacionario. Y entonces tendremos que proceder de acuerdo a lo que nos va diciendo la NIF B15 de la conversión, pero cumpliendo a su vez lo que nos está diciendo la NIF B10. Y luego, ¿cómo calculamos este 26%? Entonces aquí, este ejemplo lo tomé de la NIF B10, se toma de la NIF B10 para ejemplificar. Entonces aquí tenemos que la norma está suponiendo que es un 8% anual, pero si sumamos 8 más 8 más 8 durante 3 años, pues nos da 24. Pero así como yo lo estoy diciendo, así no se calcula la inflación acumulada. Entonces por eso le estoy poniendo esta formulita entre corchetes. Dice 1.08 por 1.08 1.08. Ya esta operación que le restan la unidad. Y luego después ahí se acaba el corchete y van a tener otro resultado. Y a su vez a su resultado lo van a multiplicar por 100. Y eso les va a dar una 25.97%, parece. Ustedes ahí, ya ahorita que cuando terminemos la clase, practiquen este ejercicio, ¿sí? Y entonces, según la NIF, ya con este resultado, que es muy cercano al 26%, ya estamos en un entorno económico inflacionario. Y entonces, si ya estamos en el inflacionario, ya tendremos que hacer lo que nos dice la NIF B15. Pero también puede ser que el entorno sea no inflacionario. Entonces, el
inflación dice que menos del 26% de inflación, una inflación a la baja. Entonces, miren, en México, a lo mejor usted todavía ni nacía, ¿no? Desde los 11 de León, después el sexenio, los dos sexenios de presidencia panista, después un sexenio de Enrique Peña Nieto, priista, y después 2 años que lleva este presidente morenista, han tenido un control de la inflación, y en los 3 años, en los últimos 3 años, para estos presidentes que les mencioné, la inflación acumulada no ha llegado al 26%. Sí hay inflación, pero hay inflación pues baja, entonces, por decir algo, un promedio del 4%, ¿no? Entonces, diríamos 1.04 por 1.04 por 1.04 menos 1 por 100, y a lo mejor nos va a dar como cerca de un 14% o de un 15% en 3 años. Y esta prueba la tienen que estar haciendo las empresas cuando termine 2020. Las empresas tienen que hacer esta prueba, este cálculo, para ver en cuánto resultó la inflación de los últimos 3 años, y en consecuencia hacer o no hacer lo que van diciendo las demás normas, en este caso la B15. Entonces, ahora que tengan tiempecito, háganse esta operación en serie, esta multiplicación en serie, y luego no se les olvide que el semestre que viene, cuatrimestre contra 4, hay todo un tema, toda una temática para el estudio de la NIF B10, pero bueno, pues ya dirán, pues ya aplicamos algo en contabilidad 3, y yo espero que ya cuando estén en contabilidad 4 no se les olvide. Paso a la siguiente ficha. Después que ya conocemos si nuestra economía mexicana está en entorno inflacionario o no inflacionario, ya estaremos en posibilidades de aplicar el trabajo de convertir la moneda, las monedas. Recuerden que tenemos que pasar de moneda de registro a moneda funcional y finalmente a moneda de informe, en la que intervienen 3 tipos de monedas con 3 diferentes tipos de cambio: quetzal, dólar, peso mexicano, ¿sí? Desde luego el quetzal pues, es una moneda, es una economía, representa una economía muy, muy pequeña, muy sencilla, por lo tanto pues, es una moneda pues débil frente al dólar. Y también nuestra moneda nacional es débil frente al dólar, pues no tanto, pero no se puede comparar con la debilidad del quetzal o de estos países pequeños como Nicaragua o Costa Rica, y a lo mejor hasta Colombia también, ¿no? Y entonces fíjense que ya cuando entorno económico, ya tenemos que identificar en nuestro estado de situación financiera lo que son los activos y pasivos monetarios. Y a eso les vamos a aplicar el tipo de cambio de la moneda frente al dólar, el tipo de cambio al cierre, es decir, un 31 de diciembre, por decir algo, será el tipo de cambio. Y luego, los activos y pasivos no monetarios y el capital contable al tipo de cambio histórico. El tipo de cambio histórico es el tipo de cambio que se va aplicando en el momento que se van haciendo las operaciones. De aquí del CEN, ahorita no les comento nada de lo dejamos pendiente. También esta ficha la dejamos pendiente para más adelante. Luego, pasos a seguir en el proceso de conversión de la moneda funcional a la moneda de informe. Cuando la moneda
informe de una operación extranjera es diferente a su moneda funcional. Esta última se califica como moneda extranjera. Por lo tanto, los estados financieros deben convertirse de la moneda funcional a la moneda de informe. Bueno, ahí es la segunda conversión, pero la primera conversión es la moneda de registro a la moneda funcional. Primera conversión. Segunda conversión, moneda funcional a moneda de informe. Me falló algo en esta ficha, me van a disculpar, la corrijo y luego se las envío corregida. Y aquí hay algo que es súper importante para la aplicación de los tipos de cambio. Entonces debemos de tener así con bastante claridad los ejemplos de las cuentas del estado de situación financiera que se llaman activos monetarios, pasivos monetarios, activos no monetarios y pasivos no monetarios y capital contable. Entonces, miren, aquí como ejemplos de activos monetarios son caja y bancos, que aquí se pone en efectivo, instrumentos financieros, cuentas por cobrar, impuestos a favor por cobrar. Bueno, pues aquí tendríamos el IVA acreditable cuando es a favor cuando el saldo después de hacer los traspasos quedó a favor de la empresa. Pero tenemos que las empresas también pagan impuestos sobre la renta de forma provisional y al finalizar el año o un año fiscal les puede quedar algo de impuestos sobre la renta a su favor. Entonces entraría aquí. Dos partidas monetarias, activos monetarios y efectivo, instrumentos, cuentas por cobrar, impuestos por pagar. Regreso aquí, porque ya se estarán preguntando. ¿Y dónde está el almacén o inventario, según como lo denomina la empresa en su catálogo de cuentas? ¿Dónde está el almacén o dónde están los inventarios? Esto, según la NIF B10, no son activos monetarios, sino que ese concepto se manda a los activos no monetarios. Es decir, para efectos de la NIF B10, entra a formar parte del grupo donde está el edificio, los terrenos, los coches, los activos intangibles, las depreciaciones. Para allá se mandan los inventarios, según la NIF B10, o sea que es otra conocimiento nuevo para ustedes en la cuestión de la aplicación de la NIF B10 y que les decía que a su vez la NIF B10 está normando a la NIF B15, entonces no se vayan a desesperar por estos conocimientos que debemos de identificar. Y luego en pasivos monetarios, partidas siguen siendo partidas monetarias. Pasivos es terminología de la NIF B10, tanto la ficha como la de ahorita. Y en pasivos monetarios, de ejemplo, tenemos por pagar anticipo de clientes. Entonces, resumiendo, activos monetarios y pasivos monetarios con el respectivo ejemplo. Y entonces, de acuerdo a lo que sea, pasivo monetario o activo monetario, tenemos que ir aplicando el tipo de cambio que puede ser el tipo de cambio al cierre, puede ser el tipo de cambio histórico, puede ser un tipo de cambio ponderado, según nos lo vaya indicando la NIF B15. Me paso a otra ficha. Partidas no monetarias. En las no monetarias tenemos aquí como lo que les comentaba, inventarios, inmuebles, maquinaria, inversiones permanentes en acciones, algunos anticipos a proveedores, no siempre. Esto se quedaría así como para estudiarse a fondo, pero está al semestre 4 en la norma NIF B10. Y me voy a otra ficha. Pasivos monetarios y capital contable. O sea, continúan los pasivos monetarios. Provisiones que reflejan compromisos de pago en especie o a valor del mercado.
y el anticipo de clientes. Y finalmente, capital contable. Todos los elementos de capital contable son partidas no monetarias. Me voy a otra ficha. Consecuencia de estar manejando partidas, activos monetarios y pasivos monetarios, por eso aquí dice partidas monetarias, se genera algo que se llama posición monetaria, que algunos profes todavía lo manejan con el nombre de repomo, pero son para efectos de enseñanza, para que ustedes los relacionen con el pomo y que nunca se les olvide, ya nomás le agregan el re y ya es repomo. Pero también como las normas las van mejorando, cada día las van mejorando, van actualizando términos, palabras. Hay veces que 3 palabras, hay veces que una sola, hay veces que le ponen tache, y a lo mejor si ya tienes un librito de la NIF y recibieron una impresión de ese tipo, que la norma fue corregida, para no redactar nuevamente la norma, le van poniendo una línea que cruza el término, la palabra o la frase y le agregan por ahí tan solo la nueva palabra. Entonces, efecto de manejar partidas monetarias y no monetarias, se nos convierte en una posición monetaria. Y esta posición monetaria, pues si está algunos compañeros por ahí hizo alguna pregunta en una clase, financiamiento, antes de que hicieran mejora a la norma, la posición monetaria se clasificaba acá en el costo integral de financiamiento y en muchos esta situación financiera, por ahí en el estado de resultados, que es donde va este concepto, esta cuenta, por ahí igual se le sigue llamando CIF. Y yo les decía, el CIF está integrado por varios subcuentas, por varias subcuentas. Una de ellas es la posición monetaria. Y si los profes no le han cambiado el nombre, todavía pues era el repomo. Pero como que ya le tenemos que cambiar. Y este CIF fue cambiado por RIF. Entonces, ahora un estado de resultado actualizado, en vez de que tenga CIF, deberá tener RIF. Y RIF es resultado integral de financiamiento. Y el resultado puede ser deudor o puede ser acreedor. Si es deudor, es pérdida. Si es acreedor, es ganancia. Lo mismo pasaba acá con el CIF, nada más que sí se prestaba a confusión. Con esa mejora ya queda claro y ya no nos confundimos con esta de la posición monetaria. Bueno, entonces, para cerrar con esta ficha, un activo monetario provoca pérdida por los efectos de la inflación. Es decir, que las cifras monetarias pierden poder adquisitivo. Luego, un pasivo monetario provoca ganancias por efectos de la inflación. Y aplicando una formulita muy sencilla aquí para determinar la posición monetaria, si el activo monetario supera al pasivo monetario, entonces habrá resultado negativo, será un resultado integral de financiamiento con pérdida. Pero si el pasivo monetario, las ganancias superan a las pérdidas, el resultado será una posición monetaria, pero con utilidad. Y esto es lo que rige la NIF B10, pero que tenemos que conocer en la NIF B15. Entonces, esos son adelantos, pero decía la normatividad de la normatividad aumentada. Me salto a otra ficha. Bueno, esto ya lo van a aprender hasta cuando lo apliquemos con números. Déjenme, me salto acá a la otra ficha que podría, y que acá entra en juego la NIF que rige el estado de resultados o estado de resultado integral
Y entonces lo correcto es que en el estado de resultado integral diga RIF y no que diga SIF. Y aquí hago una aclaración, dice que la RIF debe incluir intereses, fluctuaciones cambiarias, cambio en el poder razonable, en valor razonable de activos y pasivos financieros y el repomo, lo que yo les decía, que ya no debemos de llamarle repomo, pero lo correcto es POMO, posición monetaria. A lo mejor sí se van a acordar más con esa cuestión de lo del POMO, ¿no? Por lo tanto, con la incorporación del repomo o POMO, el RIF representa para la entidad el gasto o en su caso el ingreso en términos reales derivados de sus actividades de financiamiento durante el periodo. Esto es consecuencia de estar manejando partidas monetarias y partidas no monetarias que según la norma se consideran actividades de financiamiento a las empresas o consecuencias del financiamiento a las empresas. Es decir, que pida préstamos o que no pida préstamos. Puede pasar cualquiera de las dos cosas. Y luego esta ficha que vamos a seguir manejando siempre hasta que dejemos de estudiar el ejemplo práctico que viene en la norma, cuando no haya un proceso de conversión, cuando no haya un proceso de conversión. Entonces, pues aquí mucho cuidadito, ¿no? Aquí dice, cuando la moneda funcional es igual que la moneda de registro, no debe hacerse proceso de conversión a la moneda funcional. Es decir, si en el ejemplo, en el caso de la empresa que está en Guatemala, su moneda de registro es el quetzal, pero su moneda funcional también es el quetzal, entonces no hay proceso de conversión a la moneda funcional. Y luego, la segunda respuesta, o segunda pregunta. Segunda respuesta, cuando la moneda de informe es igual que la funcional, no debe hacerse proceso de conversión a la moneda de informe. Entonces, cuando la moneda funcional es igual a la moneda de informe, no procede el proceso de conversión. La verdad que para nosotros sería más sencilla la vida si la empresa que está en Guatemala todo lo manejara en quetzal. O sea, moneda de informe quetzal, moneda de registro quetzal, moneda de funcional quetzal y moneda de informe quetzal. Pues qué padre, pero la realidad es muy, muy diferente, ¿sí? Entonces, por eso el estudio obligado de esta NIF. Y finalmente la tarea son 10 cositas muy sencillas que tienen que responder. No le vamos a llamar glosario de términos, pero es algo así como un glosario muy sencillo. Para ello les compartí, les publiqué la NIF B15, que es un trabajo que hizo la Facultad de Contaduría y Administración, poniéndole algunas observaciones, sin cambiar la norma, porque la facultad no tiene, valga la redundancia, facultades para cambiar normas de información financiera. Eso solo lo hace el CINIF. Entonces le subí esa norma, por decirlo así, comentada, mejorada, y le subí otro archivo en el que está especificado en qué consiste la tarea que van a hacer. Entonces una tarea muy sencilla y con eso poco a poco vamos entrando a esta norma que decían, seguramente no la vamos a terminar la semana que entra, pero de todos modos el examen se lleva a cabo con los avances que hagamos de hoy, el viernes, el próximo lunes y el próximo miércoles. Y en el mes de enero cerraremos con esta norma para continuarle con el curso, con el programa, que ustedes bien saben que
Después de eso ya nada más nos quedaría el tema 5, que es profundizar en el estado de cambios en el capital contable, que de eso ya tienen ustedes unos conocimientos básicos. Y el último tema, que son ejercicios integrales, para lo cual ya estoy preparando por ahí 1 o 2 ejercicios, y según nos alcance el tiempo del semestre, los aplicaremos y concluiremos satisfactoriamente nuestro curso de contabilidad 3, pero hasta finales de enero. Entonces, si hay alguna pregunta que hacer, explicaré, esperando no confundirlos más de la confusión que tengan. Y en cuanto a algunos compañeros y compañeras que están pendientes de alguna, asignarles calificación a alguna tarea por ahí que no tiene calificación, este es un trabajo que vamos a hacer más adelante, no se preocupen, se va a actualizar su calificación, pero entonces para ello vamos a tener que hacer una llamada extra, esos ya